estamos llegando casi al final del derecho individual de trabajo. Ay, Alanca, por Dios. Alanca y atrás. Fernández. No podemos. Estamos casi terminando la parte del derecho individual del trabajo. ¿Se acuerdan cuando vimos la estructura del derecho al trabajo? Dijimos que el derecho al trabajo está estructurado en distintas partes. Una de ellas es el derecho individual del trabajo y con lo que nosotros arrancamos cuando comenzaron las clases fue con derecho individual del trabajo. Cuando ustedes vieron la primera clase, nosotros habíamos definido el orden público laboral, que fija topes máximos y mínimos, que son los que le sirven para ver jornada de trabajo, para ver remuneración. ¿Y qué habíamos dicho en las primeras clases sobre el contrato de trabajo? El contrato de trabajo que nosotros estudiamos es un contrato, el trabajador que es contratado bajo esta figura jurídica. Goza de estabilidad absoluta, goza de estabilidad relativa. ¿Qué dice la Constitución? Muy bien. ¿Y por qué goza de estabilidad relativa? ¿Qué significa que tiene estabilidad relativa el trabajador? ¿Cómo lo definimos nosotros al contrato de trabajo? Que la ley, el principio general en el contrato de trabajo. ¿Cuál es la figura, la modalidad contractual que abrazamos como principio general? ¿Cuál es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado? ¿Cómo lo caracterizamos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo podemos hacer llegar al concepto? Es concreto, fácil. ¿Dura cuánto? Bueno, levantemos la mano porque si los dos juntos no nos entendemos. Mejor dialoguemos a plenario. Sí, por el plenario. Bien, perfecto. Abrimos un concepto. Dura toda la vida útil del trabajador. ¿Están de acuerdo? Bueno, si no están de acuerdo, tienen que verificar algo. ¿Qué significa que va a durar toda la vida útil del trabajador? Porque la ley nos arrima más elementos para tener una figura para caracterizarlo. Sí, Sandoval, no, nada. Rodríguez, contan, a ver, significa que trabaja. Muy bien. Y ella entonces señala, dura la vida útil del trabajador y eso significa que va a durar hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse. Bien, no hemos visto el sistema jubilatorio, pero sí hemos hablado de esto en clase. ¿Y cuáles son los requisitos para que un trabajador alcance los beneficios de la jubilación en la República Argentina? Los años de aporte y servicio. Sí, ¿cuántos años de aporte de servicio? Y la edad. Ahí tenemos, exactamente, tenemos dos requisitos. Para todos, 30 años de servicio más aporte. Por eso es tan importante que el trabajador esté en blanco. Y después el otro requisito es el de edad, y ahí, como dice Rodríguez, vamos a discriminar. Para la mujer, ¿cuánto le dan? 60 años. ¿Y para el hombre? Perfecto. Bien. Y entonces ahora sí podemos construir la respuesta al concepto de la estabilidad relativa. Porque todos los conceptos que ustedes vienen desgranando desde el primer día nos van a ayudar a definir la estabilidad relativa del contrato de trabajo.
empleado público. Claro. O sea, ya sabemos que tenemos dos tipos de estabilidad. Y que solamente goza de estabilidad absoluta en el empleo público. Nosotros tenemos honrosas excepciones y la vamos a ver en el derecho político. Y entonces estamos en el marco de la estabilidad relativa. ¿Y eso qué significará? Que el trabajador comprendido en la ley de contrato de trabajo, que ha sido contratado por un contrato de trabajo de tiempo indeterminado, que está destinado a durar toda la vida siendo el trabajador. Eso significa que este contrato de trabajo va a durar hasta que el trabajador reúna los requisitos para acogerse a la jubilación. ¿Cuáles son esos requisitos? Y los requisitos son: uno, 30 años de servicio con aporte, y el otro de la jubilatoria. Para el hombre y la mujer son diferentes, la mujer a los 60, el hombre a los 60. Y hasta ahí todo bien. ¿Cómo hacemos este concepto? Puede ser porque es relativo, porque lo relativo depende de algo. Sí, es relativo porque depende de ahí. ¿Y de qué dependería, por ejemplo, que sea relativo? La estabilidad del trabajador. Claro, por ejemplo, el empleador decía determinar ahora por alguna cosa. Y exactamente, esa estabilidad relativa, porque nosotros estamos dentro del marco jurídico de la ley de contrato de trabajo, que entiende que puede el empleador, dentro de lo que llamamos extinción del contrato de trabajo, extinguir ese contrato aún sin causa justificada. Lo decide sin justa causa. Después la ley nos dirá si el empleador tiene la facultad de despedirlo, pero ojo, acá también hace las obligaciones de indemnizar. Pero este trabajador que entró a trabajar con un contrato de trabajo de tiempo indeterminado, cuya expectativa era trabajar durante 30 años para lograr los 30 años de servicio más los aportes y le da para poderse jubilar, podría ser despedido, podría ser extinguido su contrato de trabajo, aún sin una. Después tenemos otras causales que están más estructuradas en cuanto a formas, que ahora vamos a ver. Pero digo, si el trabajador puede ser despedido sin justa causa y no reincorporado, porque la estabilidad absoluta del empleado público, si el trabajador es despedido, que en realidad se denomina de otra forma, cesantía o exoneración, podría él iniciar un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, demostrar que no existieron las causas de cesantía de exoneración y pedir su reincorporación, y el Estado no tiene que reincorporar. Nosotros no tenemos esa figura. Nosotros tenemos la de la estabilidad relativa, que puede ser decidido aún sin justa causa, por supuesto que nace cabeza del empleador las obligaciones de pagar las indemnizaciones de las que el contador se va a ocupar de contarle el viernes próximo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver las causas de extinción del contrato de trabajo y ustedes ahora van a ir hilando cómo van a ir repasando para el parcial. Y ahí fíjense que dice como concepto, podrían usar cualquier concepto, extinción es la decisión de una o de ambas partes. Ya vamos a ver qué pasa cuando lo decide una y qué pasa y cómo se llama cuando lo deciden ambas partes, de poner fin al vínculo, a la relación jurídica, al contrato de trabajo, que puede dar o no derecho a indemnizaciones dependiendo de la causa que genera el motivo de la extinción. Según sea la causa de la extinción, va a generar o no obligaciones indemnizatorias por parte del empleado. Acá, por eso yo les traía a colación lo del artículo 14 de la Constitución de la Nación, aunque ahí nos va a servir, y es un poco capcioso, porque ustedes ya saben que nosotros no estamos dentro del ámbito de la estabilidad absoluta. Ahí, cuando el 14 habla de la protección contra el despido arbitrario, nos está hablando de las indemnizaciones que surgen de cabeza del empleador, que no está comprendida la reincorporación del trabajador, salvo en el derecho penal. Bien. ¿Cuáles son las características del régimen legal de la extinción del contrato
Y después vamos a ver que la ley se encarga, casi yo creería que todo el universo de causales de extinción es lo que está contemplado en el articulado de la norma. Tenemos un régimen y una de las causales de extinción del contrato de trabajo es la renuncia del trabajador. Y ojo acá, sí, ustedes nos tendrán que explicar cuando den el examen o el parcial, que es una excepción al principio de irrenunciabilidad, porque nosotros partíamos del principio de irrenunciabilidad de los derechos. Su excepción, una de las pocas excepciones que tiene la ley, es que si el trabajador, cumpliendo los requisitos formales que le menciona la norma, puede renunciar a su empleo. Por supuesto, sin indemnización. Y después tenemos esto que nos cierra con la idea de la estabilidad relativa, un despido libre, o sea, el empleador es libre de despedir al trabajador, nada más que obviamente tiene la obligación de indemnizar. A ver, espérense, ¿cuánto es? Graciela, vamos anotando, ¿y alguien más ha entrado? Herrera Romino. Herrera Romino. Perfecto. Y perfecto. A ver, espérense, porque si no, mira. Puesto, Perfecto, Andrea y Herrera. Herrera. Y fíjense que ahí justamente son las características, menciona eso con lo que comencé en clase, cuando hablamos de estabilidad absoluta, yo le dije, salvo honrosas excepciones, nosotros no tenemos estabilidad absoluta, por eso dice la característica por excepción se declara la estabilidad del encargo para los trabajadores que gozan de tutela sindical. Cuando veamos el derecho colectivo de trabajo, en la 23.551, que es la norma que se aplica, ahí vamos a ver cómo juega el tema de la estabilidad para ese representante sindical que goza de tutela sindical y que juega así a favor de la estabilidad absoluta. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador cuando se produce la extinción del contrato de trabajo? Bueno, pago de los haberes y todos los beneficios que tenga pendiente el trabajador. Eso, cualquiera sea el motivo, la causal de extinción, esa obligación nace en cabeza del empleador. Ahora bien, pago de las indemnizaciones, y ahí sí vamos a tener que discriminar qué tipo de extinción del contrato es y si ese tipo de extinción lleva aparejada la obligación del empleador de pagar la indemnización. Y sí, por supuesto, en todos los casos, el cumplimiento del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, le entregan los certificados de trabajo y de la certificación de servicio y aporte para que este trabajador después vaya y se pueda presentar al ANSES cuando le corresponda, cuando reúna los requisitos y se pueda cubrir. Bien, vamos a ver entonces, y acá me van a responder con la ley. Esto es una especie de clasificación, bueno, yo solo subí al aula virtual, ahora me doy cuenta que el color satura mucho, eso lo veo. En la pantalla de la compu lo veo perfecto. Las causales de extinción las podemos clasificar. Si vamos a la clasificación, extinción de contrato de trabajo por voluntad de las partes, ¿quiénes son las partes del contrato de trabajo? Bien, y a eso se está refiriendo. Por voluntad de las partes se refiere al empleador y al trabajador, porque nosotros ya sabemos que estamos también en un esquema de contrato individual de trabajo. Bien. Y aquí en la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes, la ley nos menciona en el 241 la extinción por mutuo acuerdo. Así empieza el título, fíjense que cada artículo tiene un título y dice extinción por mutuo acuerdo. A ver, al fondo tiene ley orellana, ¿tiene? O perfecto.
Vamos por la ley. Ya los voy identificando, así que por favor, y me preste la ley. ¿Qué dice el 241? 241. Pues, que lo tenemos que buscar todo. Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa de trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, sin ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de la misma, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Muy bien. ¿Cuándo entonces el acuerdo, cuándo la extinción por acuerdo mutuo es expresa, según lo que dice el 241? Cuando se celebra ¿dónde? Ahí tiene que haber un acuerdo mutuo, eso no hay duda. Pero dice, la clasificación dice, es expreso cuándo. ¿Por qué es expreso? ¿Dónde se expresó ese acuerdo mutuo? Ante la autoridad administrativa del trabajo, ante un escribano o ante la autoridad judicial. Y para que sea válido, ¿qué más dice la norma? Se requiere la presencia del trabajador. No es que va a ir el empleador y el abogado del trabajador, porque ya puede estar llamando una carta, documento, lo que fuere, y después se resolvió con un acuerdo mutuo, y ellos van a celebrar el acuerdo. A ver, en sede administrativa, en presencia del Ministerio de Trabajo, sería imposible porque ellos, ni bien reciban al empleador, van a negociar y van a preguntar por el trabajador. Así que ahí vamos a descartar esa posibilidad. Ante la autoridad judicial, menos, porque el juez también tiene que controlar que esté presente el trabajador, que acredite identidad, y tampoco se puede hacer ante el escribano sin la presencia del trabajador. El escribano va a hacer un acta notarial, pero él tiene que dar cuenta de la presencia del trabajador que le haya acreditado su identidad con el DNI. Entonces, celebrado el acuerdo mutuo, imagínense miles de posibilidades como hay dentro del trabajo, se desgastó la relación, el empleador ya no quiere trabajar con ese trabajador, el trabajador tampoco quiere trabajar con el empleador, y lo resolvemos por acuerdo mutuo. Antes de judicializarlo, porque ya se desgastó la relación, si seguimos desgastando ese vínculo jurídico va a terminar en tribunal, seguramente. Y los costos y gastos van a ser mucho más gravosos. Entonces, se viene desgastando, y bueno, yo te propongo, no sé, vos pensás, un acuerdo mutuo. Pero el acuerdo mutuo, ya saben, para que tenga validez, en los términos del 241. Ahora, ¿y cuándo ese acuerdo mutuo se da tácitamente? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice el 241? Comportamiento concluyente y recíproco de la misma que traduzca inequívocamente el abandono. Ahí está. Comportamientos inequívocos que traduzcan el abandono de ese vínculo. Ojo acá, porque vamos a ver una causal que se llama abandono de trabajo, que no es lo mismo, que ahí justamente cuando veamos esa causal les va a quedar más claro esto, porque acá dice comportamientos inequívocos y concluyentes de las dos partes, ¿no es cierto? Porque es un contrato bilateral, nosotros no nos manejamos en los términos de contratos unilaterales como la donación, eso lo dejamos. Esto es bilateral, sinalagmático perfecto. Surgen derechos y obligaciones para ambas partes que son conocidas desde el momento mismo de la celebración del contrato. Por lo tanto, para que haya un mutuo acuerdo, tiene que surgir también comportamientos inequívocos concluyentes de ambas partes que nos hagan a nosotros presumir que se ha producido
la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Ustedes ahora vayan tomando nota de las causales para que el viernes veamos cuáles van a llevar indemnizaciones o no van a llevar indemnización. Pero acuérdense en este momento que vamos a volver sobre este tema cuando veamos extinción del contrato de trabajo por abandono. Que no es lo mismo que acuerdo, mutuo acuerdo tal. Bueno, acá se ve mejor. Por cumplimiento del plazo o fin de la eventualidad. Acá, ¿con qué nos relacionamos a esta extinción del contrato de trabajo? ¿Con qué bolilla la relacionamos? Con las modalidades. Y ahí cuando las relacionamos con las modalidades vamos a ver que nos remite si era la extinción del contrato de trabajo a plazo fijo, nos remite al 95 y nos da la solución si el contrato se extingue antes del vencimiento del plazo o con el vencimiento del plazo. Y el contrato de trabajo vale exactamente lo mismo. Nos tenemos que remitir a las modalidades del contrato y ahí ver si se concluye antes de que se termine el trabajo para el cual el trabajador fue contratado o con la terminación con la finalización del trabajo. Esto ya lo vimos, está en el 95, que si es según la antigüedad, y remitía al 250 y después de ahí volvíamos al 247, que es prácticamente su régimen indemnizado. Bien, vuelvo a estar el trabajador. Y acá volvemos a principio de irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad, ¿qué nos dice? ¿Qué dice el principio de irrenunciabilidad? Bien, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Eso dice el principio de irrenunciabilidad. Son irrenunciables. Por lo tanto, el trabajador no podría expresar en mutuo acuerdo, por ejemplo, el del anterior, una renuncia del derecho. Son irrenunciables los derechos de los trabajadores. Y eso tiene que tenerlo muy en claro, no solamente para las clases, para los exámenes, sino también para el desarrollo de su profesión y cuando sean trabajadores también. ¿Qué dice? Ay, por Dios. ¿Qué dice el primer cuadradito después de la renuncia? Bueno, vamos al 240 y ahí nos aclara qué dice el cuadradito. Vamos al 240. Por Dios, ¿cómo se me puede hacer eso? No, quiero que lean eso del artículo 240. Y después vamos a los cuadrados. A ver, Polo, ¿qué quiere leer? ¿Dónde está Polo? Acá adelante. Polo, lea. El 240. Extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medio no preaviso, como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico oracionado, juzgado personalmente por el trabajador, asociador o ante la autoridad administrativa del trabajo. Los despachos telegráficos serán expedidos por la oficina de correo en forma gratuita, requiriéndose la presencia personal del remitente y la justificación de su identidad. Cuando la renuncia se formalizará ante la autoridad administrativa, esta dará inmediata comunicación de la misma al empleador, siendo ello suficiente a los fines del artículo 235 de esta ley. Bien. Después de la ley, esta ley igual que la que habla virtual lo van a tener. ¿Qué nos dice la ley sobre la renuncia? ¿Cómo es? Como excepción al principio de irrenunciabilidad, ¿cómo tiene que ser esa renuncia? Exactamente. Ustedes siempre van a tener en vista esto. Entonces, para contemplar una excepción al principio,
La ley no lo deja librado a la voluntad de las partes, sino que le dice de qué manera se puede expresar esa renuncia. No es de cualquier forma. No es vía WhatsApp, no es vía email, no es llamándolo por teléfono, no es que el compañero le diga al empleador, mi compañero quiere renunciar, ni que él se lo exprese tampoco verbalmente. Porque estamos en presencia, primero, del principio de universalidad de los derechos, y para que la renuncia sea válida, en excepción, tenemos que atenernos a lo que dice expresamente la norma. Se realiza mediante despacho telegráfico. Nosotros tenemos, ustedes si entran a la página del Correo Argentino, nosotros tenemos un telegrama obrero, telegrama ley, como el Correo Argentino 23.000, algo más ahora, por el cual el trabajador se presenta, o lo que hacemos, ahora no lo asesor, pero cuando asesoraba, entrábamos a la página del correo, teníamos telegrama, ley o telegrama obrero, como lo quieran llamar, hasta 20 palabras, hasta 40 palabras, según lo que uno quiere expresar. Estamos en presencia de un telegrama muy corto, porque ni siquiera el trabajador tiene la necesidad de expresar los motivos de la renuncia, pero sí tiene que hacer una renuncia por telegrama ley. ¿O ante quién dice la? Sí, sí. Ley 23.189. Ahí está. 23.189. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué principio tiene que ver esa ley 23.189 que es la que permite que el trabajador despache ese telegrama sin costo alguno? Es absolutamente gratuito. Exactamente. Y esto tiene que ver con el principio de gratuidad. Una nota simple firmada muy directa dejada en el cajón rojo de la cajita del segundo episodio. ¿Y qué opinas? ¿Qué dice el contador? Una nota a más fuerte nota. Así. Una nota. La foto de la nota dice: Javi, te la dejo en el cajón de la cajita roja de cambio recibido en océano. La nota dice: no me la presente, renuncio a la empresa y bla 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 bla. Gracias. ¿Es válido? Vale. No. ¿Cuál es la segunda posibilidad que tiene el trabajador según el artículo 241? O va y despacha el telegrama de 23.189 para despachar el telegrama, y acá sí estamos en presencia de formalidades que requiere la ley, lo convierte al empleado del correo en un oficial público. El oficial público es, le diría que lo equipara a un escribano. El escribano es sedatario, es el que goza de la fe pública, lo que escribe un escribano en su protocolo y en su escritura, salvo de la alusión de falsedad, que es una acción civil para declarar la nulidad de lo que él dice, goza de fe pública. Y en este caso también, el empleado del gobierno se convierte en un oficial. Así como cuando ustedes vieron en el derecho privado la celebración del matrimonio, ¿no es cierto? Ustedes saben que quien celebra el matrimonio es un empleado del registro civil y que en ese momento se convierte en un oficial que le da validez y veracidad a esa acta de matrimonio que después va a acreditar un vínculo, acreditar un vínculo en un sucesorio, en un laboral, en una defensa del consumidor, donde ustedes se imaginan. Bien. O él va al vocero y el empleado del que se convierte en un oficial sedatario de la fe pública, acredita su identidad y despacha el telegrama, o cómo, de qué otra manera, según la ley de contrato de trabajo, puede hacer esa renuncia administrativa, dice, ante la autoridad administrativa del trabajo. Si no quiere ir al correo, no tiene una oficina del correo cerca, sí tendría que tener una oficina del Ministerio del Trabajo y hacer ahí la renuncia. Y ahí, ¿qué tiene que hacer el Ministerio del Trabajo? Notificar al empleador de la renuncia, porque la renuncia además es un acto jurídico recepticio. ¿Eso qué significa? Que va
tener sus efectos jurídicos desde el momento que llegue a la esfera de conocimiento del destinatario deseado. Bien, perfecto. Sí. Entonces el empleador tiene que el trabajador tiene que esperar Que le llegue el aviso. En realidad, él despacha la renuncia y el correo inmediatamente, salvo que sea mucha la distancia, no él tiene que esperar que el correo se cruzan los dedos, que el correo encuentre la dirección, que haya denunciado bien la dirección de la empresa, que el oficial, el empleado del correo se presente, notifique la renuncia, firme el acuse de recibo y le llega al trabajador. O sea, es una cuestión de práctica. Yo renuncio, yo mañana me voy a la oficina del correo, yo ya no me presento al día siguiente a trabajar. Pero a mí me va a dejar, a salvo de cualquier... ¿Qué le podría demandar? ¿Qué habíamos dicho acá? Cuando vimos contrato de trabajo a plazo fijo, definimos una figura que la vamos a ver en el régimen indemnizatorio de esta unidad, que habíamos dicho que el contrato a plazo fijo tiene que ser preavisado. Y entonces estamos hablando del preaviso. En el contrato a plazo fijo, la naturaleza jurídica del preaviso, ¿cuál es? ¿Para qué se preavisa en el contrato a plazo fijo? ¿Qué pasa si no preavisa? Ahí está el contrato de la distancia. Se convierte en un contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Entonces, de un contrato de plazo fijo, deja de ser de plazo fijo, deja de ser de plazo fijo, se convierte en un contrato de trabajo de tiempo indeterminado, y nosotros hablamos acá de innovación. Innovación significa cambio sustancial de la figura jurídica, porque estábamos hablando de una modalidad y pasa a otra modalidad. Pero también les dijimos que el preaviso del contrato de plazo fijo tiene como plazo mínimo un mes, como plazo máximo 2 meses. Y después le contamos en esa oportunidad que había otro preaviso, que no es este de plazo fijo, sino que es el que vamos a estudiar en esta unidad. Y acá sí, si nosotros reconstruimos esta palabra, la separamos. ¿Qué tenemos como concepto de preaviso? Exactamente, aviso previo. Es un aviso previo de que lo va a extinguir el contrato de trabajo. El empleador tiene la obligación de preavisar, es decir, de comunicar anticipadamente la extinción del vínculo laboral. Y entonces yo les habíamos contado que en el contrato de trabajo prueba ¿cuánto dura? Bien, ¿cuánto dura el contrato? 15 días dura el preaviso del contrato, 3 meses. Bien, 15 días, dice la ley, que sería hasta los 3 meses, que son los del contrato de trabajo prueba, y de ahí un mes, de los 3 meses en adelante, o 2 meses. Y eso es lo que vamos a ver hasta el siguiente. Pero entonces, sí. ¿En qué pasa si el empleado no manda el preaviso? Ahí está, justamente, ahí me iba a llegar. Justamente. Nosotros estábamos en el régimen del contrato de trabajo a plazo fijo. Las obligaciones de los contratos de trabajo son bilaterales. Surgen para ambas partes. No hay posibilidad de que uno tenga la obligación y el otro no la tenga. Y generalmente, ustedes habrán visto cuando vimos derechos y obligaciones de las partes, se miran en el espejo, las obligaciones de uno son los derechos del otro, los derechos del trabajador son las obligaciones del empleado. ¿Qué pasa en el contrato a plazo fijo si no realiza el trabajador? Pregunta a su compañero. Son obligaciones bilaterales. ¿Qué debería pasar?
Y en el contrato de tiempo indeterminado también, porque está previsto digital. Digo, acá en el preaviso, en el contrato de plazo fijo, solamente las acciones para el empleador. Pero, ¿qué podría hacer el empleador si quisiera? En cualquier otra cosa. Podría demandar, ¿no? Pero Claro. no tiene sentido, depende de cuánto. Demandarlo por falta de preaviso. O sea, ¿por qué el empleador está obligado a hacer el preaviso y el empleado no? En el contrato a plazo fijo, la norma dice que el preaviso, no dice la norma que el empleador es obligado. La norma dice que si el empleador omite el preaviso, o sea, no cumple con su obligación, lo convierte en un contrato de trabajo de tiempo determinado. Por eso que el empleador preavisaría. Si el empleador tuvo la intención de contratar a un trabajador en un contrato a plazo fijo por una antigüedad de hasta cuántos años, como máximo 5 años. Si el empleador tuvo la intención de contratar a un trabajador a plazo fijo por un año, él tiene que ser lo suficientemente diligente, cumplir con el preaviso para que, llegado el plazo del año, él extinga el contrato de trabajo. Supongamos que fue más de un año su contrato de trabajo. 2 años. Lo extingue antes del vencimiento del plazo. Al año lo extingue. Lo preavisa y lo extingue. ¿Qué le tiene que pagar el empleador al trabajador? Sí, muy bien. Una sola indemnización, ahí está la tequila de la cosa. No. ¿Cómo son las indemnizaciones? Ahí hay una indemnización agravada. O sea, acumula. ¿Qué le pagamos? En el plazo fijo, ¿qué dice el 95? ¿Qué le pagamos? Antes del vencimiento, para indemnización por la antigüedad, por los daños y perjuicios. Exactamente. Le pagamos el 245 más daños y perjuicios. Y si era por el vencimiento del plazo, ¿qué teníamos que distinguir? Trabajaba más de un año, un periodo de un año. Si trabajaba hasta un año o un periodo menor, ¿le pagamos indemnización o no? No le pagamos nada. Y si trabaja un año, 2 años, hasta 5 años y hemos cumplido el plazo, ¿se le paga algo? Sí. Nos remite exactamente a todo. Y el salario nos remite a 250 y el salario nos remite a 2. Extinción del contrato a plazo fijo con vencimiento del plazo, extinción del contrato a plazo fijo antes del vencimiento del plazo, y en el otro, tanto la extinción del contrato a plazo fijo como la extinción del contrato de trabajo eventual se resuelven de la misma manera. Se contempla si antes del vencimiento del trabajo, en el caso del eventual, o con el vencimiento del trabajo, y se aplica la misma norma. Eso es lo que dice en la figura que no se ve, en la diapositiva que no se ve. Y después, como estamos por voluntad del trabajador, tenemos que contemplar el despido indirecto de 242. ¿En cuál? Cuando todo tiempo trabajado, independientemente de la indemnización que vayamos después a calcular según sea la causa, tiene la obligación de pagar todo lo que es liquidación final. Eso es justamente lo que está la seguridad de eso y está claro, la liquidación final tiene que tener un sueldo desligado, exacto, proporcional, a las partes proporcionales. Bien, vamos a los 42. A ver, arrancar. Tengo 2 meses. Yo quiero darlo por entendido antes de que se pierda la remuneración de ese periodo de los. No, la cuestión del preaviso, si yo lo otorgo y quiero que el trabajador lo goce, es para que el trabajador tenga una licencia diaria para salir a buscar nuevo empleo. Esa es la función del preaviso. El empleador sí podría llegar a no otorgarlo y pagarlo, porque como está previsto que ante la falta de preaviso hay una indemnización, entonces no lo otorga, lo extinguí y
y le tenés que calcular el preaviso de 15 días o menos, porque el empleado puede renunciar por la norma. También está previsto la norma, que el empleado se despache. Bien. Vamos al 242. ¿Quién lo leerá acá y a ver? Artículo 242, justa causa. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que figure injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Bien. Yo lo utilicé acá en la clasificación de extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador, pero la norma es clara, cualquiera de las partes, comienza el artículo, nada más que no lo vamos a clasificar acá cuando sea por voluntad del empleador. Ahí ya tenemos que ver la otra clasificación. Ahora nos estamos posicionando solamente por voluntad del trabajador. Y entonces, ¿qué dice la norma que puede hacer el trabajador? Que eso es lo que nosotros llamamos despido indirecto. Se despide a sí mismo, por eso despido indirecto, pero ¿por qué se puede despedir a sí mismo? Porque hay una injuria, exactamente. Y esto nosotros lo hemos tomado prestado, como muchas otras cosas, el derecho penal al término injuria. Ustedes deben haber escuchado hablar en algún momento de la acción de calumnia e injuria, pero no tienen la misma connotación. Se la tomamos prestada la palabra, pero nosotros le introducimos nuestras características y decimos que tenemos que estar presencia de una injuria laboral. Ahora, el artículo 242 no dice taxativamente qué implica injuria laboral para el derecho del trabajo, pero sí dice cuáles son las características que tiene que tener la injuria laboral para que se extinga el contrato de trabajo. ¿Qué dice el artículo sobre la injuria? Está en la ley, no me mira la mitad. Que la valoración la tienen que hacer los jueces. Sí, perfecto, la valoración la hace el juez. Por eso es que no tenemos taxativamente causales de extinción por injuria laboral en la ley. La valoración en última instancia la hace un juez. Pero ¿cuál tiene que ser la característica de esa injuria para que se extinga el contrato de trabajo? Grave y qué más. Inminente. Claro. Fíjense las cosas que dice la ley, que no permita la prosecución del vínculo laboral. ¿Y por qué lo dice? ¿Con qué principio nos chocamos ahí cuando hablamos de esto? Cuando dice que no consienta la prosecución del vínculo. ¿Con qué principio? Claro. Porque nosotros tenemos el principio de continuidad. Entonces, si el principio del derecho al trabajo, nosotros primero, ¿qué es el principio de continuidad? A ver si se acuerdan. ¿Cómo lo expresamos el principio de continuidad? Siempre vamos a estar a favor de la continuidad del contrato de trabajo. Siempre. Y entonces acá sacamos la fecha de excepciones. Para que nosotros rompamos ese principio de continuidad que nos dice que el trabajador quiere trabajar durante 30 años de servicio y aporte, 60 años de edad, 65 años de edad, y estamos en presencia de una causal descripción de ese principio de continuidad, de esa modalidad de contrato de trabajo, la injuria laboral tiene que ser grave, de tal entidad que no permita la prosecución del vínculo. Y por eso su compañero dice, porque lo dice la ley, lo expresa,
lo va a juzgar un juez. Esto, quien va a decidir en última instancia que estemos en presencia de una injuria laboral grave, de tal entidad que no permita la prosecución del vínculo laboral, lo va a hacer el juez. Pero el juez, cuando vea eso, cuando vea una inscripción de un contrato de trabajo por despido indirecto, ya sea del trabajador que se despide a sí mismo porque él argumenta la existencia de una injuria laboral o del empleador cuando despide con justa causa, lo primero que va a decir es qué principio en qué principio se posiciona, principio de continuidad. Esta injuria es de tal entidad que impide la prosecución de ese vínculo, que impide que yo robo con el principio de continuidad. Eso no va a mejorar. Por eso es que tampoco hay que tomar como injuria cuando usted esté en el mercado laboral, usted en una oficina de recursos humanos, cualquier comportamiento del trabajador. Yo insisto, no hay una lista de comportamientos que taxativamente la ley nos diga esto es injuria laboral, esto no es injuria laboral, y sería más sencillo probablemente para todos. Como lo deja sujeto a la opinión en última instancia un juez, el juez va a merituar. Pero ¿con qué vamos a relacionar nosotros sí o sí injuria laboral? ¿Con qué unidad? ¿Con qué tema? Y sí lo vimos en clase. Primera unidad. Con los derechos de obligaciones de los trabajadores y los derechos de obligaciones de los empleadores. Ahí está el fin de la cuestión. De ahí va a surgir olor y cruz. Del incumplimiento de los derechos, de los incumplimientos de las obligaciones, de los derechos del otro, va a surgir la injuria. Pero la característica de la injuria no es cualquier incumplimiento. Tiene que ser de tal gravedad que no permita la prosecución del vínculo laboral, porque del otro lado está el principio de continuidad que se prende como una alarma y nos está diciendo, ojo, acá tenemos un principio que respetar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces pasemos a las otras causales. Por voluntad del empleado. Qué chiquito que está eso. Disculpen, está mucho de juego, pero solo quería ser cortito para no hacer tantas primeras, pero bueno. Por voluntad del empleador tenemos el despido sin causa. El despido sin causa, ustedes van a ver en el artículo 245 al comienzo, quiero leer. El 245 al comienzo, veo que está, bueno, ahí está, sí o no. Bien. Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa. Ahí está. Y después viene la base para que se calcule el ingreso. En los casos de despido de trabajador sin justa causa. Y lo menciona. Y después tenemos el que tiene justa causa, que nos volvemos a remitir al 242, que nos habla de injuria. Porque vale tanto para el trabajador como para el empleador. La diferencia es que el trabajador se está despidiendo, se está autodespidiendo a su despido indirecto, y el empleador tiene que ser, obviamente, un despido indirecto. En los términos del 242 ya hay presencia de una injuria y todo lo que dijimos en el principio de continuidad del derecho al trabajo. Después yo le puse ahí un abandono o denuncia. Habíamos visto que no es lo mismo que el acuerdo mutuo tácito, que tampoco es lo mismo que el abandono del 244, y el abandono o denuncia, como dice ahí la diapositiva, tiene un elemento objetivo, un elemento subjetivo y un comportamiento concreto y inequívoco del empleador. El elemento objetivo, que el trabajador no va a trabajar. El elemento subjetivo, la decisión del trabajador no es que no va a trabajar porque estamos dentro del capítulo de agentes y enfermedades inculpables que tuvo que cumplir con las mangas del artículo 208, 209 y todo el esquema
legal que tenemos en la ley de la época. Él no va a trabajar, deja de comparecer en un lugar de trabajo, el elemento subjetivo es su decisión de no ir a trabajar, y un elemento más que sería por parte del empleador, no intimado. Y se supone que ahí se produce el abandono renuncia. Ahora vamos a ver el 244, lo que viene después, cuando vemos la extinción del contrato de trabajo por abandono, y les aclaro un poco más claro todo esto que venimos desfilando acá en el derecho de extinción. A ver, no he puesto en la acuerdo, déjenme que vea. Vamos al 244, bueno, me faltan. Vamos al 244. Para que le quede más claro el proceso, no lo he puesto por el momento. Vamos, ¿quién es el 244? Sí. Abandono del trabajo. El abandono del trabajo por parte del cumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora. Mediante intimación escrita en forma fehaciente a que se entregue el trabajo por el plazo que informan las autoridades que presiden en cada caso. Abandono del trabajo. Hay un elemento objetivo, no va a trabajar. Pero acá sí, la norma le impone un comportamiento inequívoco al empleador. ¿Cuál es? Tiene que intimarlo a que se presente a trabajar. ¿Dice el artículo por cuánto tiempo lo tiene que hacer? No dice plazo. Fíjense que a diferencia del trabajador, en el artículo 57, las estimaciones que formula el trabajador son de 2 días hábiles. O dice 48 horas. Fíjense el 57. Yo no tomo como 2 días de capacidad. 2 días. En el caso del trabajador, las estimaciones del trabajador son siempre inexorablemente por 2 días hábiles, lo dice la norma. En el caso del empleador, la norma no le fija plazo. ¿Y entonces qué dice? Por el plazo que el empleador considere de acuerdo a la modalidad del trabajo que venía realizando el trabajador. Yo sugiero 24 o 48 horas como máximo. Entonces, ¿qué necesitamos para configurar un abandono del trabajo? Una intimación previa. El empleador intima ¿para qué? El trabajador no estaba haciendo trabajar. ¿Qué intima? Que se presente a su puesto de trabajo en el plazo de punto suspensivo, le ponen 24, le ponen 48 horas, bajo el recibimiento de considerar extinguido el contrato de trabajo por abandono del trabajo. Acá el artículo es muy claro porque dice que para que se configure la causal del abandono del trabajo, ese empleador tiene que intimar. Y después, no lo dice el artículo, pero para que se cierre ese círculo, tendría que ser muy prolijo el empleador y darlo por extinguido en una segunda comunicación. Porque acá en la primera intimación lo único que está haciendo es configurando el abandono. Y en una segunda comunicación él tendría que extinguir el contrato de trabajo. Y ahí sí, guarda la carta documento en el legajo del trabajador y se queda tranquilo. Porque si no después vamos a ver plazo de prescripción, lo que podría llegar a suceder si él no cumple con el 244. Por eso que volvamos al acuerdo, extinción por acuerdo mutuo. En el acuerdo mutuo decíamos que puede ser expreso o tácito. ¿Y cuándo es el tácito? El trabajador no se presenta a trabajar y ¿qué no hace el empleador? Pero yo le diría, no intima, tiene que usar los dedos, en lugar de todos los santos, que el plazo de prescripción de 2 años, el trabajador no se presente con una intimación. Porque él no se va a quedar tranquilo hasta que no haya prescrito la acción.
Y nosotros en el derecho al trabajo sabemos que las acciones prescriben a los 2 años desde que quedó expedita la vía, desde que se concedió el crédito, desde que nació la indemnización a favor del trabajador, el preaviso de no permitir colocación. Entonces, este empleador, para que pueda considerar ese acuerdo mutuo tácito y decir, bueno, se configuró el acuerdo mutuo tácito, recién tendría que, a los 2 años de que este trabajador no se le ocurrió en el medio, interrumpir esperar ese acuerdo mutuo con una intimación. Intimo para que reemplace 48 horas, me pague la indemnización de antigüedad, preaviso, liquidación asignada, artículo 80, todo. Después piden todo. ¿De acuerdo? Y tampoco se asemeja a abandono de reglas que sí. Esta intimación, digamos, la prescripción interrumpe la suspensión. ¿Cuál es intimación? La que comenta la Hacienda. No. La interrupción de la prescripción, la ley dice que la interrupción será por 6 meses siempre y cuando se hubiera presentado una denuncia ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. En ese caso, no la va a hacer. Para mí no. Exactamente, vuelve a tocar. No lo suspende. Bien. Abandono renuncia, entonces el empleador entiende que ha renunciado a su puesto de trabajo por el solo hecho de que no va. Pero él no entiende. Y también tiene que esperar que en el plazo de 2 años el trabajador no se le ocurra intimar. Sí. Y entra también el principio de buen pelo. Si sabemos que el trabajador que está internado será intensiva porque nos llegamos por otra vía, mandarle un telegrama diciéndole que si no viene su 48 horas seguido, capaz se puede tener un corte. Pero veo estas situaciones porque el empleador nos encamina a hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, tiene que ser hecho de buena fe. El trabajador tiene un legal intachable, de un día para el otro no aparece, lo intimamos realmente porque queremos que vuelva a trabajar y se dan todas las circunstancias. Ahora, si tenemos conocimiento de que hay algo por detrás, no iría por esa vía. Está sentado y no ha podido. La policía está detenido. Bueno, los datos esa información circula y enseguida impacta a la empresa, ¿cierto? Si está internado, no le vamos a hacer intimación de abandono del trabajo razonablemente. Vamos a juzgar con el 208, porque tampoco el 208 no le cierra al trabajador el plazo para notificar su caso de inasistencia por enfermedad que es culpable. No lo dice. No dice que tiene el plazo, dice en la primera jornada en la que se tuviera que presentar salvo que. Y ahí está esa opción. Que esté internado, que no haya podido, como que esté internado y esté asentado en otra provincia, que hasta que llegue hasta que él pueda comunicar a su familiar o alguien que haga la notificación al empleador, no se lo va a tener por abandono del trabajo. Bien. Y después que tenemos la extinción del contrato de trabajo por voluntad, por causa ajena a la voluntad de las partes. Quiebra del empleador, fuerza mayor, falta de decisión del trabajo no imputable al empleado. Vamos por el 251 primero. ¿Quién lo lee? 251. A ver, alguna de las puestas. Ay, por Dios, que no ninguno abre la boca. ¿Quién lee? Pero nada más puesto. Bien, bien. Calificación de la conducta del empleador. Sí, el 241. Monto de la indemnización. Si la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo y aquella fuera debida a causas no imputables al mismo, la indemnización correspondiente al trabajador será la prevista en el artículo 247. En cualquier otro supuesto, dicha indemnización
efectuada por el juez de la quiebra al momento de dictar la resolución sobre la procedencia y alcance de las solicitudes de verificación ordenadas por la acreedora. Bien. Bueno, acá ya estamos en presencia de un proceso de quiebra. El proceso de quiebra, tanto el concurso como la quiebra, tienen un régimen legal específico. Tramitan ya no en el foro laboral, sino tramitan en el juzgado civil y comercial. Y ahí el encargado, porque lo que la norma nos dice, solamente ¿qué nos dice? A ver, ¿qué distingue la norma respecto de la quiebra? Si es imputable al empleador, si el empleador produjo su propia quiebra, si podemos considerar que esa situación de insolvencia lo hizo para justamente no pagar los proveedores, los trabajadores, etcétera, o no, si él no produjo su propia quiebra, los efectos de esa quiebra van a ser diferentes en cuanto a la indemnización que le corresponde al trabajador. Ahora, si él produjo su propia quiebra, él se puso en esa situación de insolvencia para justamente no tener que pagar a ninguno de los acreedores, eso lo va a determinar la jueza. Y lo determina en la resolución cuando decide o no abrir el proceso concursal. Acá lo que la norma le dice hay que distinguir respecto al pago de la indemnización y si el empleador produjo su propia quiebra o si no. Los efectos son diferentes. Si no lo hizo, pero vamos a tener que ir a remitirnos a la sentencia, a la resolución que se abre en el proceso de quiebra en un juzgado civil y comercial, donde el juez va a averiguar todo lo que presentó, ya sea que el propio empleador haya pedido su quiebra o que le haya pedido algún acreedor, va a averiguar si hay una conducta dolosa para saber si la indemnización que le corresponde el 245 o el 247. Y en el caso de fuerza mayor, falta de disminución de trabajo no imputable al empleador, ¿cómo juega esta causal? Ustedes ya vieron supresión de los efectos del trabajo por fuerza mayor, falta de disminución del trabajo no imputable al empleador. ¿Se acuerdan de la unidad anterior? No sé. Y entonces, vamos al artículo. Vamos al 246. Fue la semana pasada, marcha. No es que estamos hablando de la clase de 15 días. ¿Qué dice el 247? A ver, ¿quién lo lee? Rojas. Artículo 247, monto de la indemnización. En los casos en que interrumpió fue expuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución del trabajo imputable al empleador fehacientemente injustificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley. En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada sectorial. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden filiatorio. Y ahí volvemos. ¿Qué tenemos que discriminar para que lo pone operativo el 247? ¿Qué fuerza mayor? A ver, cuéntenme, a ver si podemos ir ganando el repaso. Es lo que define el artículo 221. ¿Ah? Es lo que define el artículo 221. ¿Fuerza mayor? A ver qué es lo que Fuerza mayor. La situación por fuerza mayor debidamente. pero no dice mucho el 221 respecto al concepto. ¿A qué tenemos por fuerza mayor? A lo que pase libre, por ejemplo, Concepto de derecho civil es algo que no ha podido preverse o que previsto no se ha podido evitar. Una inundación de pandemia, sí, que fue algo totalmente pero no lo han dejado usar y han salido un montón de regulaciones porque bueno, ha sido una situación tan excepcional que ya estaban de prohibir los despidos, y salió una regulación de pandemia que se acuerda que fijaron primero establecieron el ASPO y después los trabajadores esenciales que son los que tenían que salir a trabajar son después se tendrán contagiando. Hubo una regulación específica que se
incendio, que no provocado por el hombre, pero se afectó a alguna empresa. La ceniza, Wilhelm me contaba, ¿no? Lo de la ceniza del volcán que estaba en Bariloche, que en realidad tampoco lo dejaron habitar los 47. Yo creo que al principio, porque si existe la ley, ¿por qué no la prohíbe usarlo? Está previsto justamente en el marco de contrato individual, o sea, estamos hablando de un trabajador contrato masivo. Si dejaba el 47, estaba todo en la casa de pedidos. Literalmente. Lo hizo 2 días antes de que salga el decreto, hay algunos que están discutiendo en justicia, pero lo mandaron por el 47, sí, salió a los 2 días el decreto, donde dijo, se corta y con efecto no se puede pedir, pero además con plazo y después se volvía a dictar el decreto siguiente que lo volvía a poner en ejecución. Pero aunque previsto no se puede evitar. Es lo inevitable. Es lo inevitable inexorablemente. Entonces, por un lado el concepto de fuerza mayor y por otro lado el concepto de falta de disminución del trabajo. ¿Cómo dice la norma? No imputable al empleador. Esa falta de disminución del trabajo no tiene que ver con el comportamiento del empleador, no lo tiene que haber generado para que ocurra lo que dice el 247 respecto de la extinción. ¿Qué más dice? A ver si aceptó atención. ¿Qué más dice? ¿Cómo tiene que procederse la extinción de los contratos de trabajo? Cuando usamos esta campaña de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. Tenemos que ir a la antigüedad, vamos a lo menos antiguo, a lo más antiguo. Y si están en la misma antigüedad, en el mismo semestre que consideramos, las cargas. Y dice además con qué indemnización le pagamos. Dice que no le vamos a pagar la total de 245, sino la mitad de esa que es 247. Por eso es que es muy importante que pueda, obviamente, acreditar la causal de fuerza mayor o la de falta de inducción de trabajo para pagar esa indemnización deducida. Bien. Y después tenemos lo de 2.12 en adelante que viene ahora, que también vamos a repasar. No, ya vos está esto. Bueno, no lo vamos a ver. La borré. Yo la estaba haciendo, la borré. Bien. Vamos a la extinción del contrato de trabajo por incapacidad o inhabilidad. Yo me la fijé bien en mi subida que corresponde a cualquier cosa. Yo estaba haciendo, me acuerdo haber puesto la causal de incapacidad absoluta o inhabilidad. Vamos a repasar el esquema de los accidentes y enfermedades inculpables. A ver, cuéntenme qué dice el régimen legal de los accidentes y enfermedades inculpables. ¿A qué llamamos accidentes y enfermedades inculpables? Acá, ¿quién no le tenemos que atribuir culpa? Al trabajador, obviamente, que se accidentó o que contrajo una enfermedad, es el trabajador. Esta enfermedad o este accidente son inculpables porque si no estamos dentro de otro régimen legal, ¿qué son los accidentes y enfermedades del trabajo? Lo vamos a dejar afuera porque nosotros trabajamos en la ley de contrato de trabajo y nos vamos a dedicar a ver el régimen legal de los accidentes y enfermedades inculpables. Producido el accidente o si el trabajador ha contraído una enfermedad inculpable, ¿qué tiene que hacer? Dar aviso al empleador. Bien. Y entonces, bueno, después que da aviso y que se somete al control médico del empleador y demás, ¿qué dice la norma? ¿Qué le corresponde al trabajador? Licencia. Esa licencia es
contrato tiene que estar vigente. En el plazo de conservación del empleo, ¿qué significa? ¿Qué comportamiento lo caracteriza? A ver si lo pueden visualizar. ¿Qué significa plazo de conservación del puesto de empleo? Porque para mí lo tengo muy naturalizado, el contador también, pero tal vez ustedes no. El trabajador no está yendo a trabajar. Se le vencieron los plazos de licencia paga, pero él no se puede reincorporar porque ese accidente o esa enfermedad tiene secuela, pero el empleador, ya sin pagarle la remuneración, tiene que conservarle el puesto de trabajo. Bien, por eso el 2.12 dice vigente el plazo de conservación, y aquí quiero que me cuenten. ¿Qué pasa ahí en el 2.12? La vigencia del plazo de conservación. Este accidente o enfermedad inculpable le determinó una incapacidad al trabajador. No absoluta en principio, después la norma se encarga de darnos la solución de la incapacidad absoluta, vamos a tener primero un trabajador con capacidad residual. ¿Sí? Ese trabajador con capacidad residual significa que puede volver a trabajar. Y entonces, ¿qué nos dice la norma? El empleador tiene que asignarle tareas acorde a esa capacidad residual. Y acá se despliegan dos posibilidades, ¿verdad? Que no quiera o que no pueda. Si no quiere otorgarle tareas acorde a su capacidad residual, no quiere, lo extingue el contrato de trabajo y una indemnización va a ser una indemnización diferente a las situaciones que no puede otorgarle tareas acorde a la capacidad residual del trabajador. ¿Así es? ¿Así dice la norma? En el primer caso, si no quiere, ¿a qué artículo nos remite? No puede. Y si no puede, perfecto. Y en el caso en el último párrafo habla de que este trabajador, como consecuencia del acceso a la enfermedad culpable, tiene una incapacidad absoluta. A ver, incapacidad absoluta en los términos del esquema del derecho de trabajo es cuando está incapacitado para trabajar con una incapacidad, la total obrera es medio complicado, pero el 66% de la total obrera. No le requiere el 100%, ya con el 66% de la total obrera, ese trabajador está incapacitado absolutamente para trabajar. Y en ese caso, ¿qué le corresponde? El 247. Muy bien. Inhabilidad está en el 247, y bueno, ya me perdí como no lo puse. 247, fíjense si habla de la inhabilidad. Ahora no me acuerdo. La iba a buscar en el celular, pero me parecía que no iban a hacer. Entonces, que yo no estaba leyendo los mensajes de WhatsApp o de Instagram, de Twitter, sino que estaba buscando. Que él se enfermó y no fue por el trabajo y ya no puede dar el servicio ni nada de eso, no se paga. O sea, está en capacidad absoluta, pero le toca pagar una indemnización cuando lo despido, pero ¿y en qué derecho estamos nosotros? Claro, derecho al trabajo. ¿Y cómo es el derecho al trabajo? Protectorio. Claro. Ese es el marco. O sea, no estamos hablando de un derecho civil donde la parte se encuentra en paridad de situaciones para celebrar, para reconducir ese contrato, para extinguirlo. Estamos hablando en el marco del derecho al trabajo, donde el trabajador es la parte económicamente más débil a la que hay que proteger. Por eso, en este caso, por la capacidad absoluta. Fíjense en el 247, ¿cuál es que habla de inhabilidad? Porque tenemos capacidad o incapacidad. Ah, muy bien. Bien, léelo, por favor, verás que eso, ¿no? Cabral, vamos, ya me dio. Artículo 2.254, incapacidad de la actividad monto y identificación. Cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones y la misma fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto en el artículo 2.2 del
fue sobrevenientemente inhabilitado, el caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el artículo 47, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave e inexcusable del Estado. Muy bien. Lo de incapacidad es lo mismo, vamos a la inhabilitación. Aquellos trabajadores que para trabajar necesitan una habilitación profesional. ¿Qué se imaginan? ¿Qué profesiones? Abogados, médicos. Porque nosotros, los médicos se tienen que inscribir en el consejo médico y eso lo habilita para ejercer la medicina en el Consejo Médico de Jujuy, la provincia de Jujuy. Los abogados libres de la matrícula se inscriben, se matriculan en el colegio de abogados y procuradores de la provincia de Jujuy y les confiere la habilitación para desempeñar la profesión liberal en la provincia de Jujuy. Salvo en la Justicia Nacional, no está regulado la matrícula, así que si un abogado quisiera ejercer su profesión libre en Salta, Tucumán y litigar, tiene que inscribirse en el colegio profesional respectivo como responsable. ¿Qué pasó? Que perdió la habilitación, porque la situación que plantea la norma es se inhabilitó sobrevenientemente. De entrada tenía el requisito, lo presentó, estoy habilitado, soy trabajador de empresa, soy contador, soy matriculado, soy médico, soy matriculado, soy abogado, soy matriculado. ¿Qué pasó? Porque dice la norma que esa habilitación profesional, después de haber trabajado, dejó de tener. ¿Qué puede pasar? Entonces, que un abogado Sí, podría ser, pero ahí no hay dolo. Y en la norma nos está diciendo que para que según la indemnización que le vamos a pagar si es sobreviniente, y si hay dolo o no hay dolo, le vamos a pagar los 45 y los 47. En este caso él lo que va a hacer es pedir la suspensión de su matrícula profesional del colegio de abogados para ejercer lo del notariado. ¿Puede ser también que se le puede pagar la cuota que tienen que pagar los abogados en la colección? Sí, pero a ver, sí, lo analicé. Puede ser un chofer que haya tenido un accidente vial. vial. La licencia, que una habilitación, tuvo un accidente. Volvemos, por ejemplo, vamos a decir que lo van a captar más rápido. El chofer tuvo un accidente. Iba alcoholizado. ¿Lo provocó el accidente o no lo provocó? Hubo negligencia culpable en ese accidente cuando, bueno, la municipalidad hace los exámenes para que le dé la habilitación. Eso todos los mismos exámenes. O sea, la municipalidad da cuenta de que pasamos el examen para darnos la licencia de conducir. El chofer tiene una calificación, no es la habilitación que tenemos los mortales comunes, sino tiene una habilitación profesional. Él debiera poder ir por el paso de escama, maniobrar correctamente y no accidentarse. A eso voy, ¿no? Por eso que la norma contempla si él que provocó un accidente por impericia, negligencia, no respetó la ley de tránsito. Apriete los frenos, estaba bajando la cuenta de esa que va a ser la del IFA. No supo utilizar los frenos, no los usa. Es temerario, provocó un accidente, demostrado que fuera todas esas eventualidades, ahí le retiramos la habilitación, la licencia. Pero porque hay dolo. Y ahí sí, en el caso de la indemnización, porque ahí le van a exigir el contrato de trabajo sin obligación de indemnización, porque hay un despido en justa causa. Acá la perdió la habilitación profesional por negligencia o impericia, pero hay culpa, no dolo. No tiene que haber dolo. El caso más común es de los médicos. Los médicos que trabajan en los nosocomios, que intervienen en un juicio de mala praxis. El juicio de mala praxis tiene una parte del civil, que es donde se busca la indemnización por daño y perjuicio, y la parte penal, donde podrían por culpa o negligencia retirar la habilitación. Aunque esto yo creo que ese ya es más que una negligencia, ¿no? O sea, tanta gente que operó de la misma manera
ahí ya no hay culpa, hay dolo, eso es todo. Bien, eso es lo que dice la ley que tiene que contemplar. O sea, hay dolo, culpa, y para ver qué indemnización le va a hacer. Pero tiene que ver con la habilitación. Su compañero me decía el ejemplo, los abogados, en Jujuy, cuando yo ejercí la profesión, uno tiene que pagar la matrícula anual. Uno tiene un plazo para pagar la matrícula anual. Vencido ese plazo, el colegio de abogados intima y después suspende la matrícula. Entonces yo les cierro el ejemplo. Sería ese abogado que no pagó la matrícula, que fue intimado y fue suspendido. Y resulta que fue suspendido, pero hoy y mañana pasado tiene que presentarse en tribunales a defender los derechos del trabajador o del empleador, cualquiera de las dos partes, en un juicio. Y en una audiencia donde se cierra esa etapa probatoria de ese expediente, y con eso ya pasan fallos, ya después de eso se dicta sentencia. No pagó la matrícula, fue intimado, fue suspendido. Estaba trabajando en una empresa. Se citó la vista de causa, no avisó, porque encima podría haberle dicho al empleador, mirá, me suspendieron la matrícula, hasta que yo pague, me levante la situación, lo que en un ratito, yo no te puedo representar. Entonces la empresa tiene que buscar inmediatamente a algún abogado que lo represente para que los derechos sean ejercidos en una audiencia. No lo hizo y lo van a despedir. Y lo van a despedir con justa causa. Ahí no hay culpa. Hay hasta una actitud dolosa. A sabiendas de todas las consecuencias que iba a llevar ese acto de no pagar la matrícula, de ser intimado, de ser suspendido y de que no se pueda presentar, porque una vez que está suspendido en la matrícula no puede presentar escrito, no puede regresar a la audiencia, no puede hacer nada. Esa sería la situación del abogado que no pagara. Ahí sí yo lo despido porque él generó un daño a los intereses del empleador al no presentarse en la audiencia donde tenía que defender los intereses del empleador. No hay culpa ahí, porque allá las sabiendas, yo no puedo alegar mi propia torpeza, mi propia negligencia. Yo sé que el efecto del no pago de la matrícula es la suspensión. Por eso todo lo pago, porque necesitan después presentar su escrito y hacer las audiencias. Bien. Vamos a los privilegios. Si hay dolo, no hay indemnización. Si no hay dolo, claro, la del médico es la única causal que yo vi de inhabilidad, de pérdida de inhabilidad sobreviviente, sin dolo, con culpa, porque el juez penal, cuando evalúa la conducta del médico, a mí se en el caso de los Oki, que ahí sí podía ser indefendible, ese señor no puede alegar culpa, ahí va a ser un delito doloso. En el otro, como hay culpa, entonces el juez lo inhabilita por 1 año, por 2 años, por 3 años el ejercicio de la pena. Y ahí, con ese fallo, y si es con culpa, va en los 47 porque el empleado lo va a tener que despedir, no lo puede seguir teniendo si tiene su habilitación profesional suspendida por 3 años. Bien. Vamos a la prescripción y la caducidad. La prescripción es, ustedes han visto en derecho civil algo de prescripción, ¿verdad? Prescripción adquisitiva, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, es normal. Bueno, en este caso no es la prescripción adquisitiva. ¿Qué significa la prescripción? ¿Qué significa primero el término prescripción? ¿Con qué lo vamos a asociar? Con el tiempo. El mero transcurso del tiempo en la prescripción adquisitiva hace adquirir derechos. Por eso la llamamos adquisitiva. Lo más común son las consultaciones o prescripciones adquisitivas de inmuebles. Bien, después vamos a ver si hay un derecho civil, habrá visto conjunto títulos y subtítulos, pero vamos al derecho al trabajo. Acá es prescripción liberatoria. El transcurso del tiempo libera al acreedor del pago de las obligaciones y generalmente el acreedor, si estamos hablando de obligaciones, de indemnización, del 245, del 247 o de la del preaviso o la omisión del preaviso, la integración mercantil y todos los rubros laborales que ustedes vienen liquidando,
de remuneración y la bolilla que viene lo vamos a volver. Este tema lo dejemos con signo de pregunta porque lo vamos a ver el viernes cuando el contador le cuente cuáles son las indemnizaciones que se deben por las inscripciones del contrato de trabajo cuando lleva obligación de indemnizar, y ahí nos va a quedar más claro el título de la prescripción. Y habíamos visto su opuesto o en términos de algo menos gravoso, porque la prescripción y es liberatoria, lo libera el empleador de pagar indemnización. El empleador, una vez que se produce el plazo de prescripción, no debe nada. Esa prescripción sí puede ser interrumpida por 6 meses, como dice el artículo que sigue, cuando se hizo una presentación en sede administrativa. Y el otro tema que nosotros contemplamos en esta unidad es el de plazo de caducidad. Antes de ahora, cuando vimos derechos y obligaciones de las partes, cuando vimos que el empleador tiene la facultad de imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores por falta cometida en el contrato de trabajo, ahí tenemos un plazo de caducidad, no sé si se acuerdan. Estamos pidiendo mucho, pero tiene que repasar porque el PEI es espacial, ¿no? Esto repasa. ¿Se acuerdan del plazo de caducidad? ¿Qué plazo tenía el trabajador para impugnar esa sanción disciplinaria? 30 días. Fíjense, 77. Creo que 71, 62, 63 son deber de buena fe, el marco donde se van a observar las restricciones. Bien. Bueno, plazo de caducidad. ¿Qué pasa si el trabajador en ese plazo de 30 días no le pide al empleador que deje sin efecto, que morigere, o sea, que la disminuya a la sanción? Si tiene por consentido. La consciente. Y en ese caso, ya después esa sanción disciplinaria se agrega en el legajo del trabajador. Y después acuérdense lo que dice el 218 de los requisitos de la suspensión del acceso al contrato de trabajo, que habla de 3 requisitos y uno del plazo máximo. Superado el plazo máximo, se nos cae el contrato de trabajo, por eso es importante que el empleador siempre documente las sanciones disciplinarias en el legajo del trabajador. Y acá tenemos entonces un plazo de caducidad. Ese transcurso del tiempo hace, más abreviado, no estamos hablando de 2 años, sino de 30 días, que ese derecho del trabajador a presentar un pedido de revocatoria de esa sanción disciplinaria no lo utilizó en ese plazo, quedó firme la sanción pasa a formar parte del legajo del trabajador. Y después tenemos, bueno, lo leamos al 259. A ver qué dice. Porque si no están en la ley, no hay más caducidad que la ley menciona expresamente. Hay otro plazo de caducidad, lo vamos a ver en la unidad de trabajo de mujeres menores, y esto. Y no hay otro plazo de caducidad más que lo que expresamente está mencionado. Después el artículo que sigue, el 260, que lo habíamos conversado acá, se lo quiero refrescar, que es pago insuficiente, alguien que lo lea. O alguien que lo explique si lo... Sí, dale. El pago insuficiente de obligaciones originadas en relaciones laborales efectuadas por un empleador será considerado como entrega cuenta del total adeudado. Aunque se reciba sin reserva, quedará expedita al trabajador la acción para reclamar el pago de la diferencia que correspondiere por todo el tiempo de la prestación. ¿Qué dice el 260 entonces? Que lo que reciba el trabajador que no sea pago cancelatorio lo va a tener como pago. Y no significa, ¿por qué? Dinero. Y volvemos. Principio de irrenunciabilidad de los derechos. Aun cuando el trabajador, ustedes son chicos, pero nosotros sabemos, siempre que se le hace una notificación al trabajador y es un pago,
con reserva de derechos. Aun cuando no hiciera ninguna reserva del trabajador, no se entiende que le está renunciando a cobrar el 100% de su remuneración, indemnización, etc. Y después teníamos la última diapositiva. Sí. Entonces la caducidad sería lo que está en 1967. Exactamente. Bueno, acá volvíamos a los procesos de concurso de quiebra del empleador. Nosotros habíamos visto cómo es la indemnización en el caso por quiebra, y si se definía si la quiebra era dolosa o no. Y acá lo que nos está diciendo la ley de contrato de trabajo, y esto ya juega con la norma específica de los concursos. O sea, en la República Argentina todo lo que es concurso y quiebra tiene una norma especial. De hecho, ustedes en esta facultad tienen una materia que es derecho concursal. Nosotros, lo que ustedes van a saber con la materia nuestra, porque la norma de derecho concursal regula una norma de fondo y de forma, o sea, regula el fondo del derecho de quiebra, pero también tiene artículos relacionados con el procedimiento, por eso le decimos que es forma. Lo que ustedes van a saber con el derecho de trabajo es que los trabajadores, estamos en el código laboral, estamos hablando del principio protectorio, gozan en esos procesos concursales de privilegio. Y lo que le dice 271 el alcance de los privilegios, que tiene privilegios especiales y privilegios generales, que esos privilegios también pasan a su causa habiente. No falta la indemnización por muerte del trabajador y del empleador. Qué raro. Y antes que veamos eso, los acuerdos conciliatorios de 263. A ver, concepto de trabajamiento. Vamos al 247 y al 248. Me paso con las terminas. Vamos al 247 de nuevo y al 248 para que veamos el concepto de causabilidad. ¿Qué dice el 247? ¿Qué es el 247 de la muerte del trabajador? El 22. ¿Y el muerte del empleador? Tenés razón, le falta ese también de la jubilación. Bueno, 248 y 249. Yo después lo resolví completo. ¿Qué dice el 248? Extinción del contrato de trabajo, ¿por qué? Muerte del trabajador. ¿Y qué más dice ahí el 248? En caso de muerte del trabajador, las personas limitadas en la del decreto de 1937 tendrán derecho mediante la sola acreditación del vínculo en el orden de relación así establecido a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. A los efectos limitados queda declarada a la viuda para cuando el trabajador fallecido fue soltero o viudo, la mujer vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores a su casamiento. ¿Quiénes son los causalientes? Nosotros le contestamos la lista de organización con los términos, ¿no? Causalientes son los herederos. Eso es. Derecho sucesorio sería los herederos forzosos. Acá estamos en derecho laboral. Entonces nos remite una norma que está derogada, pero se utiliza solamente el concepto de causaliente, ¿no? ¿Quiénes serán los herederos del trabajador? Si está casado, porque en realidad el concepto, el derecho sucesorio, cónyuge superfície, el esposo o esposa, no tiene carácter de heredero, él va a la sucesión como socio de la sociedad conjugal, ¿no? Pero bueno, nosotros damos el derecho de trabajo. ¿Y quién es más? Los hijos. ¿Y quién es más? ¿A quién hay que pagar el cónyuge? Conviviente en aparente matrimonio, el concubino, la concubina, alguien que no se celebró el matrimonio, pero que vivió en aparente matrimonio, o sea que públicamente vivió el matrimonio. Eso es aparentemente. Esos son los que van ante la muerte del trabajador, van a percibir la indemnización en el orden de prelación de la 18038. ¿Y cuál es la indemnización que se le paga al
¿Qué dice el 49? Se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador cuando sus condiciones personales o legales, actividad profesional y otras circunstancias hayan sido la causa determinante de la relación laboral y sin las cuales ésta no podría proseguir. En este caso, el trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización prevista del artículo 247. Muy bien. ¿Cuándo el contrato de trabajo se extingue por muerte del empleador? ¿Siempre? Se extingue solo y cuando la figura del empleador es importante en ese contrato de trabajo. Si lo pueden continuar los hijos, y tener una sociedad, lo puede continuar el socio y después se da como para concurrir la completa figura del otro socio, los herederos, no lo va a extinguir. Se extingue solamente si. Acuérdense, nosotros tenemos un contrato que como característica inscrito persona. Es realmente el concepto puro de inscrito persona. Era el empleador y el trabajador en ese vínculo especial, era necesaria la figura del empleador. Muerto el empleador, se tiene que extinguir el contrato de trabajo y el contrato de trabajo cuando se extingue se le paga la indemnización de 247, o sea, la indemnización de los hijos. Si el empleador era una persona mayor y lo tenía de chofer y lo tiene familiar y muerto el empleador, claramente vamos a tener que extinguir ese vínculo porque no va a quedar nadie que utilice los servicios de ese. Y vamos al 252 y ya no. Jubilación, extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajo. Viene el 252, aquí se puede ir tranquilo. Capítulo 10. Extinción del contrato de trabajo por quiebra o concurso del empleador. No, 252. Perdón, capítulo 10. Capítulo, perdón, el artículo vamos bien. Intimación, plazo de mantenimiento de la relación. A partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal establecida en el artículo 17, inciso A de la Ley 24.241 y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de 1 año. Bien, ahí. ¿Y por qué nosotros le venimos diciendo, nosotros le estamos mintiendo a ustedes? Porque le venimos diciendo que para jubilar se tiene que tener los 30 años de servicio no aporte y la edad jubilatoria, que le estamos mencionando es para las mujeres 60 años, para los hombres 65, ¿y de qué edad habla cada que se lo desea? Y entonces, ¿cómo funciona? Porque el empleado tiene, digamos, la facultad de Pero no le seguir mentimos. trabajando, no es obligatorio. No les mentimos. El empleado tiene la facultad. Es obligatorio que deje de trabajar a esa edad, puede seguir trabajando, lo que quiere el empleador es que pueda, tiene la capacidad de que a partir de los 70 años. Y Recién a los 70 años exactamente podrá. Es facultativo. A los 70 años, ya estamos en edad para jubilarnos, diríamos. Entonces el empleador ahí lo va a intimar. A iniciar los trámites jubilatorios le va a presentar toda la documentación reclamatoria, porque no va a poder iniciar la jubilación si no le presenta la presentación del servicio y aporte, para que esta persona vaya y solicite el turno en ANSES. Para cuando se le otorga el turno, tiene que llevar toda la documentación para iniciar su trámite jubilatorio. Entonces la ley dice, lo intimamos, le ponemos a disposición la documentación reclamatoria y le mantenemos el contrato de trabajo por el término máximo de 1 año, que podría ser menor obviamente, porque si el trabajador en un plazo menor obtiene la jubilación, él denuncia que ha obtenido la jubilación y ahí se extingue por jubilación de trabajo. Sin indemnización. Bueno, el clase que viene vamos a ver de esta clasificación cuáles son las que se ven indemnización y cuáles no. Hacemos el repaso. Lo vemos el viernes si Dios quiere. El 245 de memoria para el día de hoy. Sí, por favor. Porque era base de todo.